Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición de reunirnos otra vez en tu presencia. Gracias por el amor que nos brindas diariamente, Señor, y eternamente para siempre. Gracias por la oportunidad de poder leer tu palabra nuevamente y te pedimos, Señor, que hoy nos dejes escuchar tu voz para comprender lo que tú tienes que decirnos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches de nueva cuenta, señores. ¿Cómo están, señores, señores, señoritas, jovenazos, jovenazas? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos aquí, de nueva cuenta para poder seguir con la lectura del plan bíblico. Ya casi lo terminamos. ¿Cómo estamos hoy? Estamos a 18 días, no, a 14 días de terminar. Imagínense ya. Y vamos a poder decir con orgullo que este año sí llevamos el plan bíblico, muchos de nosotros, como debe de ser. Pero bueno, vamos a iniciar porque está larguito el día de hoy, como es sábado. Ayer leímos el libro segundo de Crónicas, el capítulo 18. ¿Qué vimos rápidamente en el capítulo 18? Bueno, en el capítulo 18 vimos que Josafat y Acab emparentaron porque Josafat se casó con la hija de Acab. Y debido a eso, el peor de los reyes de Israel, Acab, hizo alianza con Josafat para que entre los dos fueran a hacerle la guerra a los asirios. Y Josafat dijo que sí, pues claro, sí somos como hermanos, ¿no? Bueno, pero acuérdense que Josafat, según estaba muy alineadito en las cosas de Dios, y va y hace caso y hace alianza con un cuate que no quería nada tener que ver con Dios, y además era un idólatra. Y no solo eso, también era esposo de Jezabel, ¿no? Que por ahí vemos que a lo mejor la que de verdad mandaba era Jezabel. Pero bueno, Acab mandó llamar a todos sus profetas, ¿no? Y todos sus profetas, sus 400 profetas le dijeron, tú ve a la guerra, vas a ver que tú vas a salir victorioso porque el Señor así lo dice. De hecho, por ahí leemos un pasaje medio cómico acerca de un tal Sedequías, que Sedequías con ese, no Sedequías el rey, ajá, de un tal profeta Sedequías que hasta se puso unos cuernos en la cabeza y que le dijo a Acab que así iba a cornear a los asirios. Pero Josafat, como tenía un poquito todavía de discernimiento espiritual porque estaba ordenado en las cosas del Señor, pidió que le trajeran ¿cómo se llama? Un profeta del Señor, que si no quedaba alguno en su tierra. Se me acaba de ir el nombre ahorita de cómo se llamaba este cuate. Micaías, perdón. Llegó un cuate llamado Micaías y al principio también le dijo lo que quería oír Acab. Ok, ahí tenemos que comprender que hasta los hombres más perversos y corruptos pueden ser religiosos, perdón, y siempre va a haber un profeta que les diga lo que quieren oír. Igualito que en las iglesias de hoy, ¿no? Que vamos a la iglesia porque nos gusta lo que dice el predicador, aunque sea mentira. Pero bueno, este, pero Micaías le dijo la verdad, ¿no? ¿Sabes qué? No subas porque los van a vencer y es más, acá tú vas a acabar muerto. Y ahí vemos que el Sedequías le puso unos bofetadones en la cara a Micaías por decir esa profecía. Y Micaías se la sentenció a Sedequías y a Acab. Acab, bueno, ahorita lo vamos a ver. A Sedequías no sabemos qué le pasó, pero aún así Josafat estaba oyendo al profeta del Señor que le dijo que no saliera y ahí va a hacerle la guerra con Acab. Acab se disfraza de un soldado normal, Josafat sí andaba con sus ropas reales. Total, que en la guerra el rey de los asirios les dijo a sus soldados que se concentraran en aquel que parecía rey. Estaba hablando de Acab. De hecho, también la palabra menciona que Josafat fue confundido con Acab y tuvo que salir corriendo, ¿no? Y también vemos ahí que dice la palabra que un arquero lanzó una flecha así, podríamos decir en estos tiempos, a lo loco, pero pues esa flecha iba dirigida por Dios y se le clavó a Acab entre las junturas de la armadura. Con eso se cumple la profecía que Elías le había aventado en Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 19 en adelante. Con eso se cumplió que, acuérdense que Acab fue al lugar ahí donde habían matado al pobre Nabot a pedradas y que la palabra dice que la sangre de Acab que estaba en el carro estaba escurriendo sobre donde habían matado a Nabot. Pero bueno, a grandes rasgos eso es lo que leímos el día de ayer. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, que nos tocan dos capítulos. Nos toca el capítulo 19 y el capítulo 20. Capítulo 19 escrito está: el profeta Jehú amonesta a Josafat. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor, pues ha salido de la presencia del Señor ira contra ti por esto.
pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat nombra jueces. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a el Señor, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: miren lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar del Señor, el cual está con ustedes cuando juzgan. Sea pues con ustedes el temor de Dios. Mira lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio del Señor y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: procederán asimismo con el temor del Señor con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniera a ustedes de sus hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, los amonestarán que no pequen contra el Señor, para que no venga ira sobre ustedes y sobre sus hermanos. Haciendo así, no pecarán. Y he aquí, el sacerdote Amarías será el que los presida en todo asunto del Señor, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de ustedes. Esfuércense, pues, para hacerlo, y el Señor estará con el bueno. Bueno, con eso terminamos la lectura del capítulo 19. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo 20, y escrito está: victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat se puso en pie para la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartaran de ellos y no los destruyera. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban ahí Jaazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaph, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Y dijo: oigan, Judá todo, y ustedes moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor les dice así: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es su guerra, sino de Dios. Mañana descenderán contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá quien pelee, no habrá para qué peleen ustedes en este caso. Párense, esténse quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando de pie dijo: óiganme, Judá y moradores de Jerusalén, crean en el Señor nuestro Dios y estarán seguros, crean a sus profetas y serán prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantaran y alabaran al Señor,
vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorifiquen al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor dispuso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron al Señor, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque el Señor les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa del Señor, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que el Señor había pelado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz en todas partes. Resumen del reinado de Josafat. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Anani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fueran a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, el Señor destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Uh, bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy del libro segundo de Crónicas. Ya estamos bien cerquita de terminar, échenle ganas. Este, Vamos a comenzar con la lectura del libro de Zacarías. En esta ocasión nos toca el capítulo 3, pero antes vamos a hacer un pequeño comentario de lo que leímos el día de ayer. Ayer leímos el capítulo número 2 del libro de Zacarías. Perdón. Ayer leímos el capítulo, estoy saludando a mi amada hija, el capítulo número 3 del libro de Zacarías. ¿Qué vimos en el libro de Zacarías? Vimos otra visión que tuvo Zacarías, y en esta ocasión vio la visión del sumo sacerdote Josué. ¿Qué significa esa visión? Ahorita la vamos a explicar. Esa visión significa el sacerdocio que representaba a Israel es limpiado y restaurado. ¿Por qué? Cuando leemos el capítulo nos damos cuenta que Zacarías tiene una visión del profeta Josué, mediante el cual lo ve así todo mugroso, con sus vestidos rotos, con sus vestidos rotos, con su, ¿cómo se llama la cosita de aquí arriba? No me acuerdo, con una mitra. este, Ve la mitra toda sucia, y de repente ve que Satanás se para a un lado de Josué y lo empieza a acusar de que el sacerdocio que habían hecho, perdón, es que me están trayendo un cafecito bien rico también mi amadísima esposa. No se los muestro porque los va a antojar, y luego un cafecito me trae mi hija, imagínense, ¿no? Y yo diciendo cosas de ellas. Ay, no es cierto, perdón por la interrupción. Gracias, Almita, gracias, que Dios te bendiga. Ahorita me voy a tomar mi cafecito. Bueno, y como les comentaba, Satanás estaba al lado de Josué acusándolo de que el sacerdocio que él había hecho era una señal de que todo el pueblo de Israel, recuerden que el Señor había dicho que todo el pueblo de Israel tenía que ser como sacerdote a las naciones, y por ese motivo Satanás lo estaba acusando de que no habían cumplido con las órdenes que el Señor les había dado. Pero ¿quién creen que estaba del otro lado observando todo este juicio? Estaba el ángel del Señor.
Y habíamos dicho que cuando la palabra de Dios dice el ángel del Señor, se refiere a Jesucristo. Cuando dice un ángel del Señor, es a cualquiera de los ángeles que el Señor elige. Pero cuando dice el ángel del Señor, se refiere a Jesucristo. Jesucristo estaba observando lo que estaba pasando. Y ahí vemos que Zacarías ordena que se le pusiera a este Josué unas vestiduras blancas y una mitra nueva. Y así pasa, ¿no? ¿Qué significaba eso? Que con esa visión se estaba restaurando el sacerdocio de Josué, y no solo de Josué, sino de todo el pueblo de Israel, que iba a volver a ser sacerdote a todas las naciones. Mm, ajá. Eso es la que significa la visión de Zacarías. Bueno, vamos, vamos a continuar con la lectura del capítulo 4 del libro de Zacarías. Y escrito está, dice la siguiente visión: el candelabro de oro y los olivos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado. He aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Vino palabra del Señor a mí, diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a ustedes, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bueno, muy, está ahí medio interesante lo que esta visión, ¿no? Ya mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario a este capítulo. Vamos a comenzar ahora con la lectura del libro, del Evangelio de Juan. En esta ocasión nos toca el capítulo 8. Pero antes vamos a hacer un pequeño comentario. Vemos en el libro de Juan, en el capítulo 7, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, realiza el Señor dos de sus 2 grandes señales. Ajá, ya habíamos visto 3 señales: la primera, la conversión del agua al vino; la segunda, la curación del hijo de un noble; y la tercera, la curación del paralítico de Betesda. Ahora vamos a ver la cuarta señal. Esta señal dudo que haya algún cristiano, a menos que sea recién convertido, que no haya oído hablar de ella, que no haya escuchado una predicación de ella, que no haya oído los versículos que de ella hablan. Inclusive hasta en las películas es muy representada, que es la alimentación de los 5,000. Me imagino que ya todos nosotros más o menos tenemos idea de qué habla ahí, de qué pasa. Bueno, para no entrar ni tardarnos mucho, bueno, vamos a dar por sentado que más o menos tienen un conocimiento acerca de la alimentación de los 5,000. Ajá, pero pasamos por hecho algunos datos interesantes que a lo mejor no los conocemos, no nos los han enseñado o no habíamos prestado atención. En esta alimentación de los 5,000, lo primero que vemos es que el Señor Jesús llama al discípulo Felipe. Por ahí hay un libro llamado 12 hombres comunes y corrientes, que escribió este señorón, John MacArthur. Sí, John MacArthur, a que así se llama el libro, y es una descripción de cada uno de los apóstoles, inclusive de Judas el traidor, ¿no? Lo recomiendo muchísimo para que vean ustedes quién era cada uno de los apóstoles que eligió Jesucristo, ¿no? Cuando Jesucristo pudo haber elegido a los fariseos, pudo haber elegido a superinteligencia, así como yo, ajá, pudo haber elegido a maestros de la ley, no, eligió, perdón, a 12 personas comunes y corrientes, tal y como lo hace con nosotros, ¿no? Pero bueno, ¿quién era Felipe? Felipe era analítico, era muy analítico, todo analizaba Felipe, y su fe estaba a punto de ser probada.
porque Jesucristo le pregunta, ¿cuánto tenemos? Y Felipe ni siquiera preguntó, sino que hizo cálculos. Tenemos como 200 denarios, pero eso no nos alcanza para comprar pan, para alimentar a toda esta gente. No nos va a alcanzar ni para un pedacito cada uno de ellos. En los tiempos de Jesucristo, un denario era el salario de un día, era como el salario mínimo del día de hoy, ¿no? Pero el Señor Jesús sabía lo que había, sabía lo que iba a hacer, sabía lo que iba a pasar y solamente estaba probando la fe de Felipe para ver si era grande o pequeña. Bueno, de ahí pasamos a la escena en donde Andrés es llamado el apóstol de las cosas pequeñas, porque siempre estaba llevando gente a Jesucristo, el buen Andrés. Y este Andrés le dice al Señor Jesús, le dice, mira, aquí traigo un muchacho que trae 5 panes y 2 pececitos. Ajá, ok, y se lo llevó a Jesús. Andrés le llevó a Jesús, así como Andrés también le llevó a los griegos que buscaban a Jesús, Andrés también le llevó al muchachito. No sabemos en realidad si era un muchachito, un niño, un adolescente, un joven, porque en la tradición judía se consideran muchachos hasta los 40 años, así como yo, ¿no? Yo soy apenas salí de la muchachez. Bueno, lleva a este muchacho que solamente tenía 5 panes y 2 pececitos. Ok, casi nunca ponemos atención en este muchacho. No sabemos quién es, no sabemos cómo se llama, no sabemos si andaba vendiendo comida, no sabemos si la llevaba para alimentarse a él o a su familia, no lo sabemos. Solamente la palabra nos dice que este muchacho traía esa cantidad de comida, pero también vemos que él le entregó la comida al Señor Jesús, le entregó todo lo que traía al Señor Jesús. Qué gran ejemplo tenemos. Le entregó todo lo que traía al Señor Jesús. Ajá. No sabemos su nombre, no sabemos de dónde era, no sabemos si se convirtió, no sabemos qué pasa con él más adelante. Lo que sí sabemos que ese acto que hizo es uno de los pocos relatos que coinciden en los 4 testamentos, así como la negación de Pedro coincide en los 4 evangelios, perdón, también lo que hace este muchacho, coincide en los 4 evangelios, en el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Esa es una gloria para este muchacho, ¿no? Además, tenemos que ver que llevaba muy poco, pero eso poco se lo dio al Señor. Por ahí hay un poema anónimo, y en una de las partes dice, poco es mucho, pero poco es mucho cuando Dios está en medio. Ajá. Entonces, vamos a la siguiente escena, que tiene que ver con esto. La palabra dice que había 5,000 varones. Ajá, así lo dice la palabra de Dios, 5,000 varones. Pero ojo, en el tiempo de Jesucristo, cuando fue escrito el Evangelio, prácticamente las mujeres y los niños no eran tomados en cuenta. De hecho, las mujeres eran así como cosas, ¿no? Por eso era terrible que una mujer se quedara viuda porque les quitaban sus tierras, le quitaban su heredad, prácticamente se tenía que ir a mendigar el pan diario porque nadie le daba trabajo. Era de lo más descuidado. Por eso Santiago en su carta dice que la verdadera religión es ayudar a los huérfanos y a las viudas, porque eran los grupos más desprotegidos de ese tiempo. Pero bueno, dice que eran 5,000 varones, sin contar a mujeres y niños. Haciendo un cálculo así de pura lógica, vamos a suponer que llevaran alguno, que la mitad de los varones fuera soltero, ¿no? Que la mitad fuera soltero o que no llevara a su esposa, de esos 5,000, pero los otros 2,500 sí llevaran a sus esposas. Estamos hablando ya de 7,500 personas. Y vamos a suponer que de esos 2,500, eh, las familias eran medio numerosas. Vamos a calcular que llevaran otros 2,500 niños. Fácilmente estamos hablando de 10,000 personas que alimentó Jesucristo cuando la palabra dice que alimentó a 5,000. En realidad estaba alimentando a más de 10,000, poco más de 10,000, poco más o menos aproximadamente 10,000 personas. Imagínense nada más. Pero todavía viene algo que no, no tomamos mucho en cuenta, nada más vemos el gran milagro, pero no vemos lo demás. Dice que partió el pan y lo bendijo. Con eso nos estaba enseñando el Señor que todo alimento que vayamos a ingerir, todo debe de ser bendecido en el nombre del Señor Jesús para que alcance a nuestro cuerpo, para que le dé fuerza a nuestro cuerpo, para que podamos digerirlo con bien, para que nos dé fuerza para seguir adelante. Todo alimento
debemos de bendecirlo en el nombre del Señor. Luego vamos a comer a taquerías, a restaurantes. Bueno, yo soy muy callejero por el trabajo y a veces ando comiendo en la calle, ¿no? Y voy y pido mis tacos de guisado. Ay, cómo se me antojaron ahorita unos tacos de guisado. Este, y, y antes me daba vergüenza, agarraba mi platito y así, gracias Señor por esto, ¿no? Y empezaba a comer. No, ahora sí, ya este tiempo ya pasó, así como debe de pasar en cada uno de nosotros. Yo recibo mis tacos, Señor, muchas gracias por este alimento, que sea de bendición para mi cuerpo, bendice este negocio y bendice a las personas que están aquí compartiendo los alimentos conmigo, ¿no? Y ya uno dice esa oración y entonces sí, a hincarle el diente. Muchos te van a voltear a ver así como que, ¿qué onda con este cuate, no? Otros te voltean y te dicen gracias. Y otros te tiran de a loco. Tú, a ti que no te importe la opinión de la gente, bendice tus alimentos siempre en el nombre del Señor, en voz alta, sin miedo y delante de todas las personas. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo ve, el Señor todo lo ve. Bueno, después, aquí hay algo muy interesante, dice que recogieron lo que había sobrado, la comida que había sobrado la recogieron. Y dice la palabra de Dios que recogieron 12 canastas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Híjole, aquí Dios nos está dando una muestra que no puede haber desperdicio de su abundante provisión. No puede haber desperdicio de su abundante provisión. Y no solamente nos referimos a la comida, sino a todo lo que nos da. Cuando el Señor te da una serie de dones, una serie de habilidades, una serie de talentos, tú los tienes que utilizar en el nombre del Señor. No es para que estén desperdiciados. No es para que se la pasen desperdiciados. Ajá. ¿Por qué? Porque no quiere que se malgasten las cosas que nos ha dado. Hay que aquí recordar la parábola de los talentos, ¿no? Al que no tiene, aún lo que tienes le será quitado. Entonces, si tú tienes talentos, habilidades, dones que el Señor te dio, no los desperdicies, utilízalos en el nombre del Señor. Si te gusta salir a caminar, procura ir leyendo, procura ir bendiciendo a las personas, salúdalas, comparte el evangelio. El Señor te va a poner a quién le tienes que compartir el evangelio. Si te gusta enseñar, prepárate para que puedas enseñar a los cristianos nuevos, a los cristianos maduros, a los pastores, a quien sea. Si te gusta dirigir, prepárate para ser un buen dirigente en el nombre del Señor, porque muchas veces no sabemos para qué el Señor nos quiere. Y aquí nos acaba de decir la palabra que no podemos desperdiciar los dones que el Señor nos dio. Bueno, el último punto es que cuando toda la gente vio este milagro, en vez de darle gloria a Dios, quisieron hacer a Jesucristo rey de una vez. Y la palabra dice que Jesucristo se escondió. Ajá. Bueno, aquí Bernabé, bueno, los católicos lo llaman San Bernabé, un escritor de católico, él dice algo muy cierto, que siempre que quisieron hacer rey a Jesucristo se escondió. Eso demuestra su humildad y que él sí es rey de reyes, pero no era el tiempo para reinar en este mundo. Aquí venía a quitar el pecado, no venía a reinar. Venía a quitar el pecado y a mostrarse como el futuro rey de reyes y señor de señores, aunque siempre ha sido rey, eso también lo tenemos que comprender. Ajá, siempre que lo quisieron hacer rey, se escondió, pero cuando lo iban a arrestar para crucificarlo, el Señor Jesús dijo, aquí estoy. Nunca se escondió, ¿no? Imagínense qué valentía, qué humildad, qué grandeza de nuestro Señor, ¿no? Para las cosas de los hombres que querían hacerlo rey, se escondió. Y cuando llegó la hora de pagar el pecado por todos nosotros, dijo, aquí estoy. De una vez, vámonle dando. Pero bueno, y luego, híjole, luego vemos la siguiente señal, Jesús camina sobre el agua. En Mateo, en Mateo y en Lucas está muy relatado, muy bonito esta quinta señal, pero Juan hace un relato muy cortito. Aquí Juan nos enseña que Jesucristo se había ido al monte a orar, se había ido solo, ajá, pero la palabra dice que se fue a orar. También eso nos debe de enseñar que aunque nosotros no veamos a Jesucristo, aunque no lo veamos, no debe haber ninguna duda en nosotros que el Señor Jesús está orando por nosotros. Ya lo vimos en capítulos anteriores y lo vamos a ver en Juan 17. Ajá. La palabra dice que los discípulos habían remado, esto es importante por lo que pasa al final, que habían remado entre 25 y 30 estadios. Esa distancia aproximadamente es entre 4.5 y 5 kilómetros que estaban de la orilla, no muy lejos, bueno, en una barca, no tan lejos, pero también
vemos que de repente una tempestad los atacó y ahí en el mar de Galilea, como ahí desembocan varios ríos y vientos muy fuertes, ahí sí las olas están medio espesas, ¿no? Están pesadas. Entonces la tempestad los empezó a atacar. Bueno, empezaron a navegar en la tempestad. Quien ha estado en un barco cuando se suelta una tempestad, bueno, ahora sí que ahí sí, siendo ateo, que Dios nos libre, ¿no? Decían algunos. Bueno, pero de repente ven que alguien viene caminando sobre el agua. Alguien viene caminando sobre el agua y no es otro más que Jesucristo. Imagínense una barca a punto de voltearse y Jesucristo muy tranquilamente caminando sobre el agua. Ajá. Y los discípulos tuvieron temor. Pero aquí otra vez Jesucristo vuelve a decir su nombre divino. Les dice, soy yo soy, no teman. Ajá. ¿Y quién puede temer cuando tenemos al Señor de los ejércitos de nuestro lado? Ajá, el creador de todo. Bueno, cuando llegó el Señor Jesús a la barca, todos los discípulos lo saludaron, ¿cuánto tiempo te puedes tardar en saludar a una persona, darle un abrazo de bienvenida? Ok, había 12 discípulos en la barca. ¿Cuánto tiempo te puedes tardar en darle un saludo a una persona, cada uno de ellos? ¿5 o 10 minutos? Bueno, la palabra dice que Jesucristo no solo calmó la tempestad, sino que de inmediato los llevó, dice la palabra, enseguida los llevó a tierra firme. No sé si en realidad se refiera a que los haya trasladado de manera instantánea de ahí o a tierra, o que les dijo enseguida, o sea, vámonos ya para tierra. No lo sé. Eso ya lo estaríamos analizando. O si no, lo importante es saber que Jesucristo llegó en medio de la tempestad. Imagínense, llegó en medio de la tempestad. Eso aplícalo en tu vida. Cuando estás siendo zarandeado por todos lados, cuando tú ya no ves para dónde correr, cuando ya no tienes para dónde huir, cuando dices, ya me ahogué aquí, piensa que el Señor Jesús viene en medio de la tempestad a, a darte tranquilidad, a quitarte el temor y sobre todo a llevarte a un puerto seguro. Eso es lo que tenemos que aprender, que aunque estés en medio de la peor tempestad, atacado por todos lados, el Señor Jesús viene en medio de la tempestad para decirte que no temas y que te va a llevar a un lugar seguro. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 8 del Evangelio de Juan y escrito está, dice así, incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Por ahí díganle a los católicos, quien tenga amigos católicos, que con el capítulo 7, creo que sí, el capítulo 7 no, es ay, ya me equivoqué, si es el capítulo 7. No, perdón, le puse ahí 7, pero en realidad es el 8. Déjenme confirmar, por aquí debo de tener la confirmación. Discúlpenme, otra vez me volví a equivocar en la lámina, pero en el título dice 7 cuando debería de ser. No, sí, olvídenlo, estamos bien. Todo se cancela, dirían por ahí. No, bueno, díganles que en el capítulo 7, en el primer versículo, de inmediato se acaba con la inmaculada virginidad de María, ¿no? Bueno, ahí dice, hermanos de Jesús, ¿no? Bueno, ahí tenemos otra prueba de que María es totalmente un engaño del pueblo católico hacia todos los demás. Pero ojalá algún día Dios les abra los ojos para que puedan ver esto. Bueno, Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo,
¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Así es como debemos de juzgar. ¿Es este el Cristo? Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? Pues miren, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido que en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque aún había llegado su hora, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendieran. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes, e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no pueden venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no pueden venir. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no se había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¡Buh! División entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habían traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa. Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy del Evangelio de Juan. Mañana estaremos haciendo el comentario si Dios nos lo permite. Y vamos a irnos hasta el Evangelio, perdón, hasta el libro de Apocalipsis. Ayer sí leímos el capítulo 7. Ahora sí ya no me perdí. Ayer leímos el capítulo 7 y en el capítulo 7 vemos por ahí algo que siempre nos ha llamado la atención y que se han hecho doctrinas falsas acerca de esto. Los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Por ahí hay una secta, esa sí es una secta, llamada los Testigos de Jehová. Ajá, para que no digan que nada más a los católicos les toca, también aquí a todos los que no siguen la palabra del Señor. Los Testigos de Jehová dicen ser ellos los 144,000. Pero una vez que me dijeron eso, yo les dije, oigan, si ustedes son los 144,000, ¿por qué siguen buscando gente? Ya con ustedes se llenó el cielo, ¿no? Y su respuesta me dio un poco de risa porque me dijeron, no, es que los 144,000 somos los que vamos a estar en la presencia del Señor. Digo, ¿y los demás?
Los demás se van a quedar aquí en la tierra, ¿no? En la ciudad santa. No tengo idea de dónde sacan esa doctrina. Bueno, sí tengo idea, ¿no? De los escritos de Russell, porque Russell era adventista, que luego fundó los Testigos de Jehová. Bueno, es una larga historia, pero él escribió eso, ¿no? Que los 144,000 eran ellos, que solamente ellos iban a estar en el cielo y que todos los demás inmundos, aunque se convirtieran al Señor, a Dios, ellos iban a estar aquí en la tierra, ¿no? En la nueva ciudad que iba a fundar. Eso es totalmente una mentira. Lo increíble de esto es que no he leído hasta el momento, y créanme, he leído varios, algún comentarista que no esté de acuerdo en lo siguiente. Los 140,000, los 144,000, todos coinciden en que van a ser varones judíos redimidos antes de la tribulación o durante el inicio de la tribulación. Al ver los portentosos hechos que está pasando, al ver el rapto de la iglesia por medio de Jesucristo que los vino a esperar entre el cielo y la tierra, al ver todas las cosas que están sucediendo, esos 144,000 varones judíos van a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Ajá. Y cuando reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, en nuestro Dios Padre Todopoderoso les va a poner un sello en la frente. Y, alguna vez hice una pregunta que cuál es el sello de Dios, cuál es el famoso sello de Dios, y la palabra sí lo dice. Ajá. Les va a poner un sello en la frente que va a indicar que ellos ya son propiedad de Dios y que durante la tribulación a ellos no les va a pasar absolutamente nada, nada les va a pasar, no los van a perseguir, no los van a apresar, no los van a matar hasta el final de la tribulación. Ajá, ellos van a ser guardados. Se van a dedicar a regar el evangelio de Jesucristo sobre todas las personas que hayan quedado aquí en la tierra. Sí va a haber redimidos durante la tribulación, si no, ¿qué caso tiene que durar 7 años, no? O sea, el Señor lo podría acabar en 7 segundos. Pero sí va a haber redimidos durante la tribulación y van a ser aquellos que escuchen a estos 144,000 sellados. Ajá, durante esos 7 años ellos van a predicar el Evangelio y muchos van a recibir al Señor gracias a estas personas. Entonces, por favor, quítense esas ideas de que son los testigos de Jehová o que dicen ellos ser los testigos de Jehová. No hay ningún fundamento bíblico que avale lo que están diciendo. Sí, porque la palabra se cansa de decir que todos aquellos que hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y hayan creído en Él, van a estar en su presencia en el cielo. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca el capítulo 8 y escrito está, el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Las trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Santo Dios, imagínense nada más si esas 4 trompetas no nos ponen a pensar, imagínense las que vienen. Pero bueno, ya mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo la lectura y el comentario correspondiente.
Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, gracias por nuestros alimentos, Señor, gracias por el día que nos diste. Esperamos, Señor, haber hecho tu voluntad y queremos, Señor, pedirte perdón por aquello en que te hayamos ofendido. Perdónanos, Señor, por las cosas malas que dijimos, por las acciones malas que cometemos. Y aunque grande es tu misericordia, sabes que no toleras el pecado. Sabes que nuestro corazón está dispuesto a hacer las cosas buenas. Muchas veces la carne nos gana. Te pedimos, Señor, que esa misericordia se haga extensiva sobre todos y cada uno de nosotros, para que no veas el mal que hemos hecho, sino que veas nuestro corazón, que es un corazón rendido y entregado a ti. Gracias te damos, mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias te doy, mi Señor Jesucristo Salvador. Y gracias, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen, saludos y bendiciones. Hasta luego.